Somos un estudio de doblaje, y lo que están a punto de escuchar es una historia que nos costó decidir si contar. Pero al final, decidimos que tenía que salir. Escúchenla. Hay una cosa que nadie te dice sobre operar a alguien que odias. No sientes odio. Eso es lo más extraño. Estás parada ahí con el bisturí en la mano, las luces del quirófano encima de ti como si fuera un interrogatorio, y lo único que sientes es una concentración fría y absoluta. Nada más. Ni rencor, ni satisfacción, ni nada de lo que te imaginas que sentirías si alguna vez llegaras a ese momento. Solo el trabajo, solo la vida de alguien que depende de tus manos. Mi nombre es Valentina. Tengo 32 años. Soy cirujana de trauma en uno de los hospitales más grandes de Monterrey. Y hace 6 semanas estaba parada sobre la mesa de operaciones de mi propia hermana que estaba muriendo, mientras mis padres esperaban afuera sin saber que era yo quien la iba a salvar. Pero para que eso tenga sentido, tengo que llevarte a otra noche. Una noche de hace 5 años. Una cocina en Guadalajara, una mesa de madera rayada, y las últimas palabras que mi padre me dijo antes de que todo se rompiera. Crecí siendo la segunda. Eso suena simple, pero no lo es. Mi hermana Sofía tiene 4 años más que yo, y desde que tengo memoria, era ella quien llenaba la habitación. No de una manera agresiva, no, era más sutil que eso. Era el tipo de persona que entra a un lugar y todos voltean sin saber exactamente por qué. Mis papás, Gerardo y Lucía, eran gente de trabajo. Papá tenía una ferretería en el centro de Guadalajara. Mamá daba clases de inglés en una secundaria. Gente normal. Gente que quería a sus hijas. Pero querer a alguien y verlas son dos cosas distintas, y eso yo lo aprendí muy despacio. Sofía era visible de una manera que yo nunca pude serlo. Ella sacaba 10 en historia. Yo sacaba 10 en biología y en química, pero eso era menos interesante de alguna forma. Ella hacía teatro en la escuela. Yo me quedaba después de clases en el laboratorio de ciencias viendo cómo las células se dividían bajo el microscopio, y eso a nadie le importaba especialmente. Recuerdo una vez, tendría yo como 12 o 13 años, que participé en una feria de ciencias estatal. Era la única de mi escuela que había llegado tan lejos. Gané el segundo lugar. Llegué a casa con mi diploma y mi reconocimiento y papá lo leyó, asintió, dijo algo como, «Qué bien, mija», y siguió viendo el partido. Sofía, esa misma tarde, llegó con fotos de su obra de teatro y la mesa entera se paralizó para verlas. No guardo rencor por eso, o al menos ya no, pero sí guardo la memoria de haberme dicho a mí misma, parada en ese pasillo con mi diploma enrollado en la mano. Está bien, lo voy a demostrar de otra manera. Y así lo hice. Durante años. Con notas, con becas, con aplicaciones. Me fui a la Ciudad de México a estudiar medicina. No fue fácil entrar. No fue fácil quedarse. Pero entré. Y el día que llamé a casa para decirles, hubo un momento, solo uno, en el que escuché a mi mamá decirle a mi papá en voz baja, «Nuestra hija va a ser doctora». Y el tono de su voz era tan distinto al que usaba cuando hablaba de mí normalmente, tan genuinamente sorprendido y orgulloso, que tuve que morderme el labio para no llorar. Sofía estaba de visita ese fin de semana. Yo lo noté. Noté que se quedó callada mientras todos festejaban. Noté que sonrió, pero que la sonrisa no llegaba a ningún otro lado. No le di importancia. Era mi hermana, la conocía desde siempre, asumí que era cansancio. Fue el error más caro de mi vida. El segundo año de medicina conocí a Camila Torres. Compartíamos departamento cerca de la facultad. Ella había crecido yendo de casa en casa, sin familia fija, sin nadie que fuera a sus graduaciones ni le preguntara cómo le había ido. Y aún así era la persona más entera que yo había conocido en mi vida. Me enseñó a estudiar diferente, me enseñó a comer cuando no tenía dinero, me enseñó que el silencio también puede ser compañía. Nos volvimos inseparables de esa manera en que solo te vuelves inseparable de alguien cuando los dos están sobreviviendo lo mismo al mismo tiempo. En agosto del tercer año, Camila fue al médico por un dolor que llevaba semanas ignorando. Le hicieron estudios. Y un martes por la tarde, llegó al departamento, se sentó en el suelo de la cocina y me dijo, «Cáncer de páncreas, estadio 4. Ya no hay mucho que hacer, Val». Me quedé sin palabras. No por mucho tiempo, porque Camila no me dejó quedarme sin palabras. Me miró y dijo, «No me pongas esa cara».
Ya sé lo que dice el pronóstico. Lo que necesito saber es si vas a quedarte. Me quedé. Pedí una baja temporal en la facultad. Hablé con el coordinador académico, expliqué la situación, firmé papeles, todo documentado, todo formal. Iba a regresar en enero. Mi lugar estaba guardado. Era un proceso normal, establecido, con protocolo. Antes de que se aprobara oficialmente, llamé a Sofía. No sé por qué la llamo a ella primero en lugar de a mis papás. Supongo que seguía creyendo en una versión de mi hermana que ya no existía. Le conté todo. La baja, Camila, el plan de volver en enero. Sofía escuchó con mucha calma. Dijo, «Ay, Val, qué difícil. No le digas nada a mamá y a papá todavía, ¿verdad? Solo se van a preocupar. Espérate a que estés de regreso». Le creí. Le creí porque quería creerle. 3 días después, mi teléfono vibró a las 11:30 de la noche. Era mi papá. Contesté esperando lo normal, alguna pregunta rutinaria, algo sin importancia. Pero la voz que escuché no era la voz normal de mi papá. Era plana. Era de alguien que ya decidió algo y solo está cumpliendo el trámite de decírtelo. Me dijo, tu hermana nos contó. Nos dijo que dejaste la escuela, que tienes un novio con problemas, que inventaste lo de tu amiga para que no te preguntáramos. Sentí el suelo moverse debajo de mí aunque estaba parada quieta en la cocina. Papá, eso no es verdad. Estoy en una baja temporal. Tengo los papeles. Mi amiga está en quimioterapia. Puedo darte el número del coordinador, me dijo. Sofía nos mostró los mensajes. Tenemos pruebas, y luego dijo la frase que me llevó años entender del todo. Además, Valentina, siempre supimos que esto iba a pasar contigo. Siempre supieron. Ya tenían la historia lista antes de que yo pudiera contar la mía. Mamá tomó el teléfono. Estaba llorando. Me dijo cómo pudiste mentirnos tanto tiempo. Y yo intenté hablar. Intenté que me escucharan, pero era como gritar dentro de un cuarto con las paredes de vidrio y que nadie viera nada desde afuera. Papá volvió al teléfono. No nos llames hasta que estés lista para decirnos la verdad. Y colgó. Me senté en el piso. Camila estaba al otro lado de la pared conectada a una máquina que le medía el oxígeno. Miré el techo por un rato sin saber cuánto. Luego saqué el teléfono y empecé a llamar. Llamé 14 veces en 5 días. Las primeras 3 veces me mandaron al buzón. Al cuarto intento, el número de mi papá ya no existía para mí. Mi mamá me bloqueó 2 días después. Mandé 2 correos con los documentos adjuntos. Uno corto, uno largo con el nombre del coordinador, el número del hospital donde atendían a Camila, una foto de los papeles firmados. No recibí respuesta. Escribí una carta a mano. La mandé por correo certificado. Me llegó de vuelta sin abrir. Reconocí la letra de mi mamá en el sobre, donde escribió remitente desconocido. Remitente desconocido. Eso era yo para ella ahora. Llamé a mi tía Rebeca, la hermana de mi papá, la única persona en esa familia que me había visto siempre como alguien real. Rebeca llamó a mi papá esa misma tarde. Me llamó de vuelta con la voz cargada de algo que no era tristeza sino agotamiento. Me dijo, tu papá me colgó. Me dijo que no me metiera. Y en ese momento dejé de intentarlo. No porque me rendí, sino porque entendí que ya habían elegido. Sofía les dio el pretexto y ellos lo tomaron con las 2 manos porque era más fácil que revisar lo que llevaban años sin ver. Camila murió un domingo de diciembre, muy temprano. El cuarto tenía esa luz de invierno que en la Ciudad de México se ve gris y casi lavanda al mismo tiempo. El monitor pitó de una manera distinta y luego se quedó quieto. Estaba sola. Había pasado la noche ahí y me quedé dormida en la silla y cuando desperté ella ya se había ido. Organicé el funeral. Vinieron 6 personas. La hermana de crianza de Camila manejó desde Oaxaca. 2 compañeras de la facultad, una enfermera del piso de oncología que le había tomado cariño, un chico del trabajo comunitario donde Camila había hecho voluntariado en la prepa, y yo. Una capilla con espacio para 50 personas y éramos 6. Esa noche, sola en el departamento que ya no iba a ser mío por mucho más tiempo, abrí la laptop para mirar el formulario de reinscripción. Y antes de abrirlo, encontré algo dentro de su libro de anatomía de Grey, el que teníamos en el librero entre los dos, como una broma interna porque Camila decía que era el libro más costoso que había tenido,
y que por lo menos tenía que servirle de algo. Había una tarjeta amarilla entre las páginas, con su letra, un poco temblorosa pero clara. Decía: termina lo que empezaste, Valentina. No dejes que nadie, ni tu familia, ni el miedo, decida quién eres. Sé la doctora que sé que eres. Lo había escrito semanas antes de morir. Sabía que no iba a estar cuando lo necesitara. Cerré el libro, abrí el formulario, lo llené esa noche. Volví en enero, sin dinero extra, con más préstamos, trabajando como asistente de investigación en las tardes, comiendo lo que había. Las guardias no esperan que estés bien para empezar. Las cirugías no se posponen porque estés atravesando algo. Y yo aprendí a separarlo, no a olvidarlo, a separarlo. Durante el día era una médica en entrenamiento. De noche era una persona que todavía lloraba en los baños del hospital a veces, cuando el turno era muy largo y el silencio le ganaba a la concentración. Me gradué 4 años después. No fue en Guadalajara, fue en la Ciudad de México, en el auditorio de la facultad, con una bata prestada que me quedaba un poco grande. Nadie de mi familia estuvo ahí. La doctora Margarita Fuentes, jefa de cirugía del hospital donde había hecho mis rotaciones, fue la primera en abrazarme al salir. Ella fue quien me recomendó para la residencia. Ella fue quien me dijo, el primer día que la conocí, que la gente que ha tenido que construir sola tiende a construir mejor. La residencia fue en Monterrey, Hospital Civil, Unidad de Trauma. 4 años de turnos de 36 horas, de correr por pasillos con un pecho sangrando al otro lado de las puertas, de aprender a tomar decisiones en segundos cuando no hay tiempo para dudar. Me enamoré del trabajo de una manera que no sé describir de otra forma que no sea. Encontré el lugar donde tenía sentido todo lo anterior. Y ahí también conocí a Diego Medrano. Era abogado. Hacía trabajo pro bono en una clínica comunitaria cerca del hospital. Lo vi por primera vez en la sala de espera de urgencias, esperando noticias de un cliente que había llegado inconsciente. Él no sabía que yo era médica todavía. Me habló como si fuera una persona normal, no como si fuera un expediente, no como si fuera un estatus, no como si tuviera que probar algo. Fue extraño sentirse vista así. Me tomó un tiempo confiar en eso. Le conté la historia completa una noche, muy tarde, sentados en las escaleras del hospital porque ninguno de los dos quería irse todavía. No interrumpió, no intentó arreglarlo. Cuando terminé se quedó callado un momento y dijo: mereces algo mejor que lo que te dieron. Y no lo dijo con pena, lo dijo como un hecho. Nos casamos 2 años después en el jardín de la doctora Fuentes. 30 personas. El papá de Diego me llevó al altar. Mandé invitación a Guadalajara. Me llegó de vuelta sin abrir. Mi tía Rebeca estuvo. Lloró todo el tiempo. Yo no lloré durante la ceremonia. Lloré la noche antes, sola en el baño del hotel, por todo lo que no iba a estar ahí. Y la vida siguió. Así de simple y así de complicada. Seguí operando. Me fui especializando. Hace 2 años me nombraron jefa de cirugía de trauma en el Hospital Regional de Monterrey. Un nivel 1, uno de los más activos del noreste del país. Llevaba esa vida, una vida real, con un departamento que huele a café en las mañanas, un perro que se llama Copérnico, que según Diego es un nombre muy pretencioso para un labrador. Y yo le digo que Copérnico cambió la manera en que entendemos el universo y que eso es exactamente lo que hizo el perro cuando llegó a nuestra casa. Llevaba esa vida, completa. Y aún así había noches en que me sentaba en la cocina después de que Diego se dormía y sentía ese espacio en el pecho que no tiene nombre fácil. No era tristeza exactamente, era más como la conciencia de un lugar vacío que nunca se llenó del todo. Mi tía Rebeca seguía llamándome los domingos. Nunca le preguntaba nada sobre Guadalajara, pero escuchaba cuando ella me decía cosas, que mis papás estaban bien, que Sofía se había divorciado, que Sofía trabajaba en ventas de equipos médicos ahora. Eso último lo dejé pasar sin comentario, pero Diego levantó una ceja cuando se lo conté. Un domingo de enero. La llamé yo primero porque tenía una cirugía complicada al día siguiente y a veces hablar con ella me calmaba. Ella contestó con esa voz que reconozco, la que tiene cuando tiene algo que decir pero no sabe cómo empezar. Me dijo: Val, hay algo que llevo tiempo queriendo contarte, sobre Sofía, algo que vi y que me preocupa.
Antes de que pudiera terminar la frase, mi viper sonó. Activación de trauma. Le dije que la llamaba en un par de horas. No la llamé, porque lo que Rebeca me estaba tratando de decir ya estaba en camino. En una carretera, a 110 kilómetros por hora. En un coche que se metió en un cruce sin semáforo. Llegué al hospital en 6 minutos. Tomé la tablet de admisiones en la entrada de urgencias y abrí el caso entrante. Paciente femenina, 35 años, traumatismo abdominal cerrado, hemodinámicamente inestable. Contacto de emergencia. Gerardo Alcántara, padre. Me quedé quieta en el pasillo por un momento que duró más de lo que pareció. No 2 segundos, más. Alcántara es el apellido de mi papá, el apellido de Sofía, mi apellido, el que ya casi no uso porque me casé y porque de alguna manera me ayudó a dejar de cargarlo tan pegado al nombre. Linda, mi enfermera jefa, apareció a mi lado y leyó mi expresión antes de que yo dijera nada. Doctora, ¿está bien? Sí. Prepara el quirófano 2. Quiero a Ramírez como segundo. Y documenta que tengo un conflicto de interés personal con la paciente. En el expediente, ahora. La ambulancia llegó 30 segundos después. La sacaron en la camilla muy rápido. Conectada a oxígeno, una mano colgando, la cara llena de moretones del impacto. Era Sofía, más delgada de lo que la recordaba, con líneas alrededor de los ojos que no estaban ahí 5 años antes. Y detrás de la camilla, corriendo, mi mamá en bata de casa con las pantuflas al revés y mi papá en camisa de cuadros, desencajado, gris. Papá le gritó a Carla, la enfermera de recepción, ¿dónde la llevan? Necesito hablar con el médico a cargo. Carla, que me conoce hace 3 años, hizo lo que sabe hacer. Les indicó la sala de espera. Les dijo que el jefe de cirugía ya estaba en camino. Papá dijo, ¿el jefe? Tráigamelo ahora. Carla me miró. Yo le hice un gesto mínimo. Ahora no. Ella asintió y los llevó por el pasillo. Escuché a mi papá decir, mientras se alejaban, con esa voz que solo tienen los padres cuando están al borde del pánico. Ella es todo lo que tenemos. Por favor. Es todo lo que nos queda. Todo lo que les queda. 5 años. Y seguía siendo todo lo que les quedaba. Entré al área de scrub. Abrí el agua. 30 segundos. Me lavé las manos despacio, como siempre, aunque adentro no había nada que estuviera ocurriendo despacio. Me miré en el espejo de acero del lavabo. La imagen distorsionada que devuelven esos espejos siempre me ha parecido más honesta que los normales. Una cara que no tiembla. Una bata con mi nombre. Un trabajo que hacer. Pensé en Camila. Pensé en su tarjeta. Pensé en que ella nunca me hubiera perdonado si yo salía de ese quirófano y dejaba que alguien muriera por algo que no tenía nada que ver con la medicina. Entré. La cirugía duró 3 horas y 45 minutos. Rotura de vaso. Lo extirpamos. Laceración hepática grado 3. La reparamos con una precisión que mis residentes van a estudiar porque así lo decidí en ese momento. Que si iban a hacer esto, lo iban a hacer perfecto. 2 vasos mesentéricos sangrando que encontramos en la exploración secundaria y que cerramos sin perder tiempo. Mis manos no temblaron. Ni una vez. El doctor Ramírez, parado en la esquina como le pedí, me miró al final cuando coloqué la última sutura y dijo en voz baja, «Jefa, impecable». Me quité los guantes, me lavé, respiré y fui a la sala de espera. El pasillo nunca me había parecido tan largo. Mis papás estaban en el centro de la sala, mamá con las manos juntas, papá de pie, rígido, ese tipo de rigidez que es puro miedo disfrazado de control. Cuando entré, papá se levantó automáticamente. Empezó a decir, «Doctor, ¿cómo está mi?» y paró. Sus ojos cayeron en mi gafete. Valentina Alcántara de Medrano, doctora, jefa de cirugía de trauma. Los vio subir hasta mi cara, bajar al gafete, volver a mi cara. Mi mamá tardó medio segundo más. Cuando lo entendió, se llevó la mano a la boca. No hizo ruido, solo ese gesto, la mano en la boca, los ojos muy abiertos, y luego alcanzó el brazo de mi papá con una fuerza que después le dejó marcas. Yo hablé primero. Voz de trabajo, la misma que uso con todas las familias. Señor y señora Alcántara, soy la doctora Alcántara, jefa de cirugía de trauma. Su hija Sofía presentó una rotura de vaso y una laceración hepática de grado 3 como resultado del accidente. La cirugía fue exitosa.
Está estable. Pueden verla en aproximadamente una hora. Cualquier pregunta puede hacerla al equipo de enfermería del piso de intensivos. No dije papá, no dije mamá, señor y señora. Los vi recibir eso como si les hubiera caído agua fría. Mi mamá se acercó. Los brazos se movieron hacia mí. Valentina, Dios mío, Valentina, yo. Di un paso atrás, suave, muy controlado. Ella se detuvo con los brazos en el aire y los bajó despacio. Mi papá intentó hablar, dijo, tú eres, soy cirujana, soy la jefa de este departamento. Llevo 2 años en este cargo. Él abrió la boca, la cerró, abrió de nuevo, y no salió nada. Detrás de mí, por el vidrio de la partición, Linda y 2 enfermeras más estaban viendo. Ya sabían. Vi en sus caras el momento en que todo encajó. Mi papá dijo, en un tono que no reconocí de él porque era un tono sin territorio. Pero Sofía nos dijo que, sí, Sofía les dijo que dejé la escuela, que tenía un novio con problemas, que me había perdido, que yo no quería saber nada de ustedes. Me dirigí hacia el pasillo de intensivos. No corrí, no me apuré. Escuché la voz de mi mamá detrás de mí, pequeña y rota, diciéndole a mi papá, Gerardo, ¿qué hicimos? No volteé. Ya no necesitaba hacerlo. 4 horas después, cuando Sofía estaba lo suficientemente estable para recibir visitas, entré a su cuarto para la revisión postoperatoria. Rutina. Signos vitales, drenajes, herida. Sofía estaba consciente. Anestesia residual, pero consciente. Me miró desde la cama, leyó mi gafete, lo leyó de nuevo, y el color que le quedaba en la cara se fue. Valentina. Su voz era un hilo. Buenos días, Sofía. Soy tu cirujana de cargo. La cirugía salió bien. Tu recuperación va a tomar varias semanas. Hay algunas restricciones que el equipo te va a explicar. Ella cerró los ojos. Los abrió. Eres doctora. Soy la jefa del departamento. Hace 2 años. Hay un silencio y luego ella dice, en voz muy baja. Lo siento. Me detuve junto a su cama. La miré. Y por un momento, solo uno, vi a mi hermana de verdad. No el personaje. No la arquitecta de mentiras. Vi a una mujer de 35 años en una cama de hospital con mis suturas en el abdomen, que acaba de perder el único control que había tenido en su vida. Cuando puedas hablar, hablamos. Pero hoy no. Hoy eres mi paciente. Y eso es todo. Salí. Mi tía Rebeca llegó al mediodía. La llamé desde el cuarto de scrub después de la cirugía. Vino preparada. No sé exactamente qué tenía en el teléfono, no me lo contó todo, pero lo suficiente. Entró al cuarto de Sofía con mis papás adentro y no se sentó. Solo se paró en el centro y dijo, llevo 5 años esperando esta conversación. Sacó el teléfono. Mostró los correos que yo mandé en esos primeros días desesperados, los documentos de la baja temporal, la confirmación de reinscripción, una foto de mi graduación de residencia, yo en bata, ella a mi lado, los únicos dos de la familia en el encuadre. Y luego mostró algo más, un mensaje de texto que Sofía le había mandado 4 años atrás. Rebeca lo leyó en voz alta. No le cuentes a mamá y a papá lo de la residencia de Valentina. Solo los vas a confundir. Ya están en paz así. El cuarto se quedó sin aire. Mamá tomó el teléfono. Empezó a leer. Se detuvo en uno de mis correos. El último que mandé antes de la graduación. Yo sé de memoria lo que decía porque lo escribí en una mesa de café a las 12 de la noche y luego lo mandé sin revisarlo porque si lo revisaba no lo iba a mandar. Decía, sé que probablemente no van a leer esto, me gradué hoy. Quisiera que hubieran estado. Sigo siendo su hija. Eso no cambió aunque todo lo demás sí. Mamá se dobló en la silla. Un sonido que no era exactamente llanto. Era algo más adentro que eso. Mi papá se quedó de pie junto a la ventana con la espalda hacia todos. Rebeca me contó después que sus hombros se movieron, que fue la única vez en 62 años que ella lo había visto así. Sofía no habló. Se quedó mirando el techo con una expresión que yo reconocí de otros pacientes. La expresión de alguien a quien acaban de decirle algo que no tiene vuelta. Pedí el café con mi tía 3 semanas después de que dieron de alta a Sofía. No en Guadalajara, en Monterrey. Un café en la colonia del Valle, a mitad de camino de nada. Diego fue conmigo, pero se sentó en una mesa aparte con unos expedientes. Sabía cuándo darme espacio.
Sofía llegó unos minutos tarde, más delgada todavía. Caminaba con cuidado porque las cicatrices todavía dolían. Se sentó frente a mí, pidió un café que no tomó y miró la mesa. No empecé con acusaciones. No tenía energía para eso. Le pregunté directamente, ¿por qué? Se tardó. El café de la mesa de al lado llegó. Alguien en la barra pidió algo con voz alta. Y luego Sofía dijo, porque ibas a hacer todo lo que yo nunca iba a poder ser y no pude soportarlo. Me quedé callada. Eso es honesto. Es la primera vez que dices algo honesto. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco. Pero quiero que sepas que estoy en terapia. Y que lo que hice, todo lo que hice, incluyendo llamar a tu facultad para intentar que anularan tu baja, que reportara a tu hospital con un nombre falso preguntando por tus credenciales. Se detuvo porque yo levanté una mano. Diego me lo había contado 2 años antes. Había rastreado una consulta anónima al Departamento de Recursos Humanos del hospital donde estaba haciendo residencia. La IP era de Guadalajara. No fue difícil conectar los puntos. ¿Encontraste algo? Le dije sin inflexión. No, porque no había nada que encontrar. Exactamente, porque no había nada que encontrar. La miré a los ojos. Sofía no desvió la mirada. Eso también era nuevo. Todo lo que hiciste, le dije, fue construir una historia que dependía de que yo no pudiera defenderme. Y funcionó mientras yo estaba lejos y sin voz. Pero las historias construidas sobre mentiras tienen una falla de origen, Sofía. No aguantan el tiempo. Solo aguantan la distancia. Ella asintió, no dijo nada más en mucho rato. Nada más. Al final del café le dije 2 cosas. La primera, vas a escribirle a cada persona de la familia a la que le mentiste. Un mensaje claro, sin excusas, con la verdad. Rebeca va a confirmar que lo mandaste a todos. Ella asintió. La segunda, lo que pase entre nosotras después de eso, si es que pasa algo, va a depender de lo que vea, no de lo que escuche. Las palabras en esta familia ya demostraron que no alcanzan. Salí del café y Diego me estaba esperando afuera con Copérnico, que de alguna manera había conseguido traer al café sin que yo me diera cuenta. Y cuando lo vi me agaché y lo abracé y el perro me lamió la oreja y Diego dijo, ¿cómo estuvo? Respondí, fue suficiente por hoy. Y nos fuimos a casa. El correo llegó un miércoles. Sofía lo mandó al grupo familiar, 43 personas entre tíos, primos, abuelos, sin adornos, sin autojustificación, los hechos, que había mentido sobre mí a mis papás cuando tenía 26 años, que había mantenido la mentira activamente durante 5 años, que había impedido deliberadamente que mis papás supieran la verdad sobre mi carrera, que yo nunca los había abandonado, que era ella quien había construido esa narrativa para que lo creyeran. El último párrafo decía, Valentina nunca dejó de ser parte de esta familia. Yo me encargué de que la trataran como si lo hubiera hecho. Eso es mío, no de ella. Las respuestas tardaron horas en llegar. Algunas no llegaron. Mi abuela Elena, 87 años, me llamó directamente al celular. Escuché su voz al otro lado de la línea y sentí algo que no sabía que todavía podía sentir. Ella dijo, hijita, ¿por qué no me dijiste nada? Le dije, me bloquearon el teléfono, abuelita. Hubo un silencio largo. Y luego, esa niña. Esa niña le voy a decir yo unas cosas. Mis papás empezaron terapia familiar en febrero. Una psicóloga en Guadalajara que mi tía Rebeca recomendó. Una mujer directa que no deja que nadie evite las preguntas. Mamá fue fácil de convencer. Papá tardó. Tardó porque en 62 años de vida nunca había tenido que revisar una decisión que ya había tomado. Y este proceso era exactamente eso. Mamá me mandó una carta escrita a mano 6 semanas después del accidente. La leí una vez en la cocina, con Copérnico dormido en mis pies y Diego fingiendo leer el periódico desde la sala. Ella escribía que no era solo la mentira de Sofía lo que había fallado, era que ella llevaba años eligiendo el silencio. Que cada vez que yo era invisible en esa casa, ella lo veía y miraba para otro lado porque nombrar lo que veía hubiera implicado hacer algo al respecto. Escribió, el día que mandaste esa carta, y yo la regresé sin abrir, supe que estaba mal, y la regresé igual. Eso es lo que no me puedo perdonar todavía. Guardé la carta en el cajón donde guardo las cosas que importan.
la tarjeta de Camila, mis cartas sin respuesta, la invitación de boda que me regresaron. Esta carta fue al otro lado del cajón. No del mismo lado, del otro. Eso importa. Fui a Guadalajara en marzo. Diego manejó. Llegamos en la tarde, esa hora en Guadalajara cuando la luz es naranja y caliente y huele a tierra de lluvia aunque no haya llovido. Toqué el timbre de la casa donde crecí, la puerta que reconocí de memoria, el mosaico de la entrada que siempre estuvo ligeramente chueco. Papá abrió. Nos miramos. Él tenía una botella de jugo de naranja en la mano como si no supiera qué hacer con ella. Detrás de él, mamá con un recipiente de galletas de mantequilla, las que hacía para los eventos de Sofía en la escuela, las que nunca hizo para los míos. Pasaron. El café está listo, dijo mamá. La voz nerviosa pero ahí, presente. Entramos a la cocina, la mesa rayada, el mismo mantel, el mismo olor. Diego apretó mi mano un segundo y luego soltó. Papá dijo, ¿puedo ayudar con algo? Había algo raro en la pregunta, raro de manera buena, como alguien que por primera vez en su vida está pidiendo permiso en lugar de dando órdenes. Le señalé el cajón donde estaban los platos. Papá los sacó, los contó, me miró con una pregunta en la cara. 4, dije. Los puso en la mesa uno por uno, con un cuidado que yo nunca le había visto. Mamá se me acercó en silencio y puso los brazos alrededor de mí, no dramáticamente, sin llanto, solo un abrazo quieto como alguien que lleva mucho tiempo cargando algo, y finalmente puede soltarlo aunque sea por un rato. No dije nada, ella tampoco. Copérnico, que metimos de contrabando en el coche y que Diego bajó sin avisarme, apareció en la cocina moviendo la cola y rompió el momento de la mejor manera posible porque papá lo vio, y soltó un sonido entre sorpresa y risa que yo no le había escuchado en mucho tiempo. El café estaba listo. Las galletas estaban en el centro. La luz de la tarde entraba por la ventana de la cocina. No es lo que debería haber sido. No es la infancia que me mereció. No es el tiempo recuperado porque ese tiempo no se recupera. Pero es una mesa. Son 4 platos. Es una mañana de marzo con luz naranja y un perro inapropiado en la cocina. A veces el comienzo tiene que verse así de pequeño para ser real. Han pasado 3 meses desde esa mañana. Sofía y yo seguimos viéndonos en ese café de la Colonia del Valle. Las conversaciones son todavía cortas, todavía con ese peso de 2 personas que se conocen demasiado bien y demasiado poco al mismo tiempo. Pero son reales, sin performance, sin cálculo. Solo 2 mujeres intentando encontrar algún lenguaje que no haya sido contaminado por todo lo anterior. No sé a dónde vamos. No tengo un plan para eso. Y creo que está bien. Lo que sí sé es esto. La noche que cerré aquella puerta en el quirófano lista para entrar a operar a la persona que me robó 5 años, pensé en Camila. Pensé en su tarjeta. Pensé en que ella me conoció en el peor momento de mi vida y vio en mí algo que yo todavía no veía. Y tomé la decisión de operar porque era lo correcto. No por mis papás, no por Sofía, por mí, por la doctora que fui capaz de ser sin ninguno de ellos. Hay gente que llega a tu vida y te construye aunque ellos mismos estén cayendo. Camila fue eso para mí. Y hay gente que te destruye aunque digan que te quieren. Aprendí que las 2 cosas pueden ser verdad al mismo tiempo y que tu trabajo no es evitar a los segundos, sino seguir siendo quien eres a pesar de ellos. Eso es todo lo que tengo. No una moraleja, no un cierre perfecto, solo una mesa con 4 platos, un perro con nombre de astrónomo, y la conciencia de que el trabajo más difícil que hice en mi vida no fue esa cirugía de 3 horas y 45 minutos. Fue decidir, cada día durante 5 años, seguir siendo alguien digna de la doctora que Camila vio en mí.